Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa en el que voy a poner frente a frente a dos de los relojes más interesantes a día de hoy si buscáis un dispositivo con Wear OS en relación calidad-precio, como son el nuevo Xiaomi Watch 2 y el Samsung Galaxy Watch 6 en su versión Classic. Ya sé que es más comparable la versión que no es Classic, pero por desgracia no la he podido probar a día de hoy. Pero como digo, en este vídeo os voy a contar cuáles son todas sus diferencias y sobre todo si merece más la pena pagar por el Samsung o si por el contrario con el Xiaomi tenemos más que suficiente. Así que nada, como siempre, si no lo queréis perder, pues poneos cómodos y vamos a comenzar con el vídeo. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Xiaomi Watch 2 y el Samsung Galaxy Watch 6 en su versión Classic, y lo que quiero comenzar hablando en este vídeo pues básicamente es de la estética que nos vamos a encontrar en estos dos relojes. Y lo primero importantísimo es deciros que aquí tenemos materiales diferentes para cada uno de ellos, ya que el Samsung está íntegramente acabado en acero inoxidable y el Xiaomi tiene únicamente entre comillas aluminio, que también está bastante bien, pero también es verdad que este último es un poquito más fino y eso para muñecas pequeñas se puede llegar a agradecer. Además, en este vídeo debéis tener en cuenta que os estoy enseñando la versión Classic del Samsung Galaxy Watch 6. Ya sabéis que este reloj tiene la particularidad de tener una corona giratoria que envuelve a toda la parte frontal del producto, y con esa corona no podemos mover por el sistema. Pero bueno, sí que es cierto que si llegásemos a comparar al 6 normal y también al Watch 2, pues en ese sentido son exactamente iguales, pero aquí en este vídeo hay que comentar esa diferencia y es muy importante. Y otra cosa a considerar en esta comparativa es el tema de las correas, ya que sabéis que el Watch 2 pues tiene una correa de silicona normal y corriente, que la verdad es que trabaja bastante bien, pero en el caso del Samsung en la versión Classic tenemos una correa que tiene una dualidad entre silicona y cuero que la verdad es que es una pasada y se siente de mucha mejor calidad. Pero también debéis tener en cuenta que la del Xiaomi es muy fácil de cambiar, ya que tiene un tamaño estándar de 22 milímetros y utiliza el clásico mecanismo del pasador, mientras que en el Samsung va con un botón que es propietario, así que en el caso del Xiaomi vais a poder buscar correas de manera muy sencilla, y en el caso del Samsung pues sí o sí vais a tener que buscar correas totalmente compatibles. Y por cierto, también aclarar que no lo he dicho antes, que la versión Classic del Watch 6 pues tiene ese bisel giratorio que al final lo que va a hacer también es que cubra mejor a la pantalla frontal. Sí que es cierto que en el caso del Xiaomi pues el cristal está mucho más expuesto, pero al menos en mi caso personal ha funcionado sin problema y no teniendo ningún tipo de rayón. Pero bueno, que sepáis que esa diferencia también existe y hay que tenerla muy en cuenta. Y ya para finalizar con este punto, pues también os quiero hablar de las resistencias que nos vamos a encontrar en los dos relojes, ya que en el caso del Xiaomi, al ser un reloj mucho más barato, únicamente vamos a tener resistencias de hasta 5 atmósferas, pero que aparte de esa resistencia también de 5 atmósferas que tiene el Samsung, este modelo tiene certificación IP68 y certificación de resistencia militar con el estándar 810H, por lo que al final podemos sumergirlo y hacer lo que nos dé la gana con él, mientras que el Xiaomi es un pelín menos resistente. Y que no se me olvide que también existen diferencias en cuanto a la personalización cuando nos vamos a comprar estos dos modelos, ya que por ejemplo en el caso del Xiaomi solo se puede elegir en dos colores diferentes, que es el cuerpo en color negro con la correa también en color negro de silicona como os he dicho antes, y también tenemos opción del cuerpo en plateado con la correa en color gris. Y si le echamos un vistazo al Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues aquí os tengo que decir que existen dos tamaños diferentes para poder elegir. Básicamente lo podemos comprar en un tamaño de 47 y de 43 milímetros, y aquí los colores van a ser el color del cuerpo en color negro o plateado, y las correas las podéis elegir a vuestro antojo una vez la compréis, pero normalmente son con colores a juego y con un acabado muy top, tal y como podemos esperar de un reloj de este precio. Y ahora que os he dicho que el Samsung pues va a tener diferentes tamaños, obviamente esto también va a afectar tanto a la pantalla del reloj como también a la batería. Pero bueno, quiero comenzar hablando por las pantallas y comenzando por la del Xiaomi. Vamos a encontrarnos con un panel AMOLED de 1,43 pulgadas con 60 Hz de refresco, resolución de 466 x 466 píxeles y un brillo pico de hasta 600 nits.
Y en el lado contrario pues tenemos al Samsung, que como os he dicho tenemos tamaños diferentes. Yo en mi caso estoy probando la versión de 47 milímetros, que este tiene un panel AMOLED de 1,5 pulgadas con resolución de 480 por 480 píxeles, pero es que también tenemos la versión de 43 milímetros, que en ese caso tenemos un panel de 1,3 pulgadas con resolución de 432 por 432 píxeles. A pesar de esa diferencia que os acabo de comentar, pues aquí quiero comparar las versiones que yo tengo, que son la del Watch 2 normal y corriente y también la del Watch 6 Classic en su versión de 47 milímetros, y ahí en ese caso os tengo que decir que los dos paneles me parecen fantásticos, tanto en respuesta táctil como también en nitidez, brillo, que por supuesto el brillo es automático en los dos modelos, pero si me tengo que quedar con algunos de los dos, sinceramente yo me compraría el del Samsung. Y esto lo digo sobre todo porque además de esa corona giratoria que hace que el manejo del sistema sea mucho más cómodo, pues tengo la sensación de que la nitidez es un poco mejor que la del Xiaomi, y aparte también tenemos un tamaño de panel un poquito más grande, que eso en el día a día la verdad es que se agradece un montón. Así que como digo, si me tuviese que quedar con algunos de los dos paneles, yo personalmente creo que sí que merece la pena pagar ese extra e irnos a por el Samsung. Y bueno, antes no lo he dicho, pero por supuesto al tener los dos modelos un panel AMOLED, también vamos a tener el clásico modo Always On Display, el cual podéis configurar tanto desde las aplicaciones como también desde los propios relojes, así que en ese sentido funcionan igual de bien. Y lo que también me ha gustado bastante de estos dos modelos ha sido el apartado de la batería, ya que aquí sabéis que tenemos dos relojes con Wear OS en su interior, y eso quiere decir que la batería no va a ser muy extensa, pero precisamente tanto en el Xiaomi como en el Samsung me ha gustado muchísimo. Comenzando por ejemplo por lo del Xiaomi, debéis saber que tenemos una capacidad interna de 495 mAh y según la marca deberá darnos unas 65 horas de uso típico. Y en el caso del Samsung, pues aquí de nuevo ya os he dicho antes que tenemos diferentes tamaños de reloj y eso también va a afectar a las capacidades de la batería. Y bueno, comenzando por ejemplo por la versión de 47 milímetros, en este caso tenemos una capacidad de 425 mAh y en el caso de la de 43 tenemos únicamente entre comillas 300 mAh. Pero estas cifras que os acabo de dar, pues obviamente son las que nos da el fabricante, y aquí yo creo que lo interesante es comentaros cuál ha sido mi experiencia personal. Bueno, comenzando por ejemplo por la versión de 43 milímetros del Samsung, pues aquí no la he podido probar, pero bueno, me puedo hacer una idea que en torno a 1 o 2 días como máximo sí que vais a poder sacarle. Y en el caso del E47, pues yo creo que en torno a 2-3 días sí que vais a poder sacarle. E incluso si nos vamos al Xiaomi, pues aquí con el mismo uso exacto, sí que he podido llegar incluso hasta los 4 días. Y estas cifras obviamente han sido con exactamente el mismo uso, que ha sido muchas notificaciones en el día a día, también bastante uso del GPS e incluso los sensores activados con una frecuencia de en torno a 30 minutos cada uno de ellos. Así que como digo, en general creo que son muy buenas baterías, sobre todo la versión de 47 y más que nada la del Xiaomi, porque tenemos un reloj bastante más barato y que en el día a día, pues os tengo que decir que en mi experiencia personal me ha durado más. Eso sí, en este punto sí que os tengo que admitir que hay una cosa que el Samsung pues sobresale un poquito, que es la carga inalámbrica que tenemos tanto con su cargador como cualquier otro cargador con carga inalámbrica QI. En el caso del Xiaomi pues vamos a tener que utilizar un cargador con 2 pines magnéticos, que la verdad es que funciona suficientemente bien, pero bueno, esa comodidad de la carga inalámbrica únicamente la vamos a tener en el modelo más caro. Y bueno, después de todo lo que ya os he ido comentando durante toda esta comparativa, pues a continuación os quiero hablar del apartado de los sensores, ya que es bastante importante en este vídeo. Y bueno, comenzando por los sensores que tenemos en el Xiaomi Watch 2, pues nos vamos a encontrar con los clásicos de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, pero aparte de eso también tenemos acelerómetro, giroscopio, barómetro y un GPS de doble banda, tanto L1 como L5, que es una maravilla, tal y como os voy a comentar más adelante. Pero que si nos fijamos en el Samsung Galaxy Watch 6 Classic, pues aquí vamos a tener un arsenal de sensores que es una completa pasada, porque aparte del de oxígeno en sangre y el de frecuencia cardíaca, también vamos a tener disponibles algunos, como por ejemplo el electrocardiograma, sensor de análisis de impedancia bioeléctrica, acelerómetro, barómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto un sensor GPS al que se le añaden los satélites de GLONASS, Beidou y Galileo.
Así que como estáis pudiendo comprobar, pues en el caso del Samsung los sensores son una auténtica pasada y de hecho en el día a día se nota así, ya que podemos medir un montón de cosas, pero en el caso de los sensores que, bueno, cuentan por ejemplo los pasos, las calorías, la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, la verdad es que en líneas generales los dos relojes se comportan igual de bien y no vais a tener pues ningún tipo de problema ni de pasos en falso ni de nada por el estilo. Pero lo que sí que vamos a encontrar bastante diferencia va a ser, por ejemplo, en ese electrocardiograma que vamos a tener en el Samsung, que se va a utilizar mediante los dos botones que tenemos en su lateral derecho y también podemos, por ejemplo, medir la presión arterial e incluso podéis hacer un análisis de la composición corporal, aspectos que no tiene el Xiaomi, aunque es bastante normal dada la diferencia de precio que hay entre ellos. Pero ojo, aquí debéis tener algo muy en cuenta que me parece súper importante y es que el electrocardiograma y la presión arterial en el caso del Samsung solo se va a poder utilizar si tenéis un teléfono de Samsung, así que si tenéis cualquier otro teléfono Android pues al final esta diferencia no va a existir y creo que es muy importante que lo sepáis. Y aparte también es muy importante tener en cuenta que en el caso del Samsung de manera nativa nos va a dejar por ejemplo conectar vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho y otros accesorios que son muy importantes para poder realizar deporte. Esto es algo que de manera nativa el Xiaomi no puede hacer. Sinceramente no sé si existen aplicaciones de terceros que sí que nos lo permiten, pero como digo de manera nativa es un sistema operativo, solo lo permite el Samsung. Pero por el contrario, lo que sí que tenemos a favor del Xiaomi, aunque tampoco que sea ninguna pasada, son los sistemas de entrenamiento predefinidos que la verdad es que están bastante bien, sobre todo para mejorar nuestro rendimiento en carreras, ya sea a nivel de resistencia, quema de calorías, etcétera, etcétera, aunque esto obviamente, pues seguramente en alguna aplicación de tercero lo podemos llegar a instalar también en el Samsung. Y ya por último también os quiero hablar rápidamente de lo que serían los sistemas GPS que integran estos dos relojes y aquí os tengo que decir que si tenéis el Xiaomi pues vais a tener muy buenas noticias, ya que aquí creo que el sistema GPS que integra de doble banda es un poquito más preciso que el que sí que integra el Samsung y sobre todo a la hora de pillar la señal lo hace bastante más rápido. Aún así, cuando ya lo estamos utilizando en el día a día, tanto por zonas complicadas como zonas en las que no tenemos edificios alrededor, pues la verdad es que los dos relojes se comportan igual de bien y en ese sentido no vais a tener diferencias, pero como digo, si me tengo que quedar con alguno de los dos sistemas GPS, sinceramente, tanto por precisión como también por rapidez, yo me compraría el Xiaomi. Pero ojo, porque también debéis tener presente que el Xiaomi no deja importar rutas en formato GPX, cosa que el Samsung sí que deja y además de manera nativa. De nuevo os digo que a lo mejor existen aplicaciones de terceros que sí que nos lo permiten, pero al menos de manera nativa el Samsung es el único que lo puede ofrecer. Y ya que nos hemos metido a hablar un poquito de la interfaz, pues es precisamente de lo que os quiero hablar a continuación. Y aquí lo que primero que os tengo que decir que me parece importantísimo es que ni el Xiaomi ni tampoco el Samsung se pueden utilizar con teléfonos con iOS, es decir, si tenéis un teléfono Android lo vais a poder utilizar sin ningún tipo de problema, pero si no tenéis este tipo de teléfonos con este sistema operativo, pues por desgracia no va a ser compatible. Y además de esto, también creo que es importante tener en cuenta el tema del hardware porque aquí sorprende para bien sobre todo el Xiaomi y es que este modelo por ejemplo incorpora un procesador Qualcomm Snapdragon W5 Plus de primera generación, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno y por supuesto también tenemos el sistema Wear OS en su interior. Pero que por el lado contrario, pues como os he dicho, el Samsung es un reloj más caro y sorprendentemente pues tiene un hardware inferior, eso hay que tenerlo claro, y es que este modelo tiene un procesador Exynos que se llama W930 de doble núcleo, 2 GB de memoria RAM y únicamente entre comillas 16 GB de almacenamiento interno, que esto es muy importante, sobre todo a la hora de instalar aplicaciones y de meter cosas en su memoria interna. Pero que a pesar de esta diferencia, lo mejor que tienen estos dos relojes es que integran el sistema operativo de Wear OS y podemos instalar aplicaciones directamente desde la Play Store, aplicaciones como yo que sé, Google Maps, Spotify y un montón de ellas, Strava, bueno, muchas relacionadas con deporte, así que en ese sentido son súper versátiles y aparte también vamos a tener un montón de cosas añadidas, como por ejemplo la posibilidad de poder responder mensajes incluso teniendo la aplicación de WhatsApp con responder audio sin que también enviarlos directamente, realizar llamadas, también tenemos el asistente de Google, podemos pagar también con estos dos relojes, etcétera, etcétera.
Así que en este punto, pues sinceramente tampoco me quiero extender mucho más porque, ya os lo digo, los sistemas operativos me parecen que son una maravilla gracias a eso de Wear OS, pero también os tengo que decir que si buscáis un sistema operativo nativo un poquito más completo, creo que el del Samsung nos da más opciones, tanto los ajustes como también en cuanto a la información que nos dan de los sensores y demás, así que bueno, si me tengo que quedar con uno lo hago con el Samsung, pero sinceramente en el día a día, gracias a esas aplicaciones, creo que los dos son muy buenos. Y antes de finalizar con el vídeo, pues también me gustaría comentaros rapidísimamente el tema de las aplicaciones con las que vais a poder sincronizar vuestro teléfono Android con estos dos relojes. Recordad que con iOS no vais a poder hacerlo. Y por ejemplo, comenzando por la del Xiaomi, ya sabéis que tenemos la aplicación de Mi Fitness y lo más interesante de esta aplicación es que por ejemplo tenemos los widgets personalizables de Xiaomi que me parecen una auténtica maravilla, y aparte también lo podemos conectar con aplicaciones de terceros como la aplicación de Google Fit, Strava y también una aplicación de Suunto, lo cual mola muchísimo. Y en el caso del Samsung, pues la diferencia está en que vamos a tener que utilizar dos aplicaciones diferentes, una es Samsung Health y la otra se llama Galaxy Watch, así que en ese sentido pues vais a tener dos y es un poquito más pesado. En el caso de Galaxy Watch, pues esta se va a utilizar para poder configurar todo lo referente al reloj en el orden, por ejemplo, de Watch Face, alertas de aplicaciones, configuración de la pantalla, etcétera, etcétera. En definitiva, es una aplicación que está bien diseñada y la verdad es que en líneas generales funciona bastante bien. Y por el otro lado, pues vamos a tener Samsung Health, que esta pues la que va a tener toda la información tanto de pasos, calorías, el recorrido del deporte con GPS, etcétera, etcétera. Es una aplicación que también da un montón de información y que sinceramente os recomiendo tener instalada en vuestro teléfono. Y nada, ahora sí que sí, pues llegamos al final de esta comparativa y lo único que me queda hablar de este vídeo pues obviamente es el tema de los precios y de mis conclusiones. Y bueno, en cuanto al precio, esto es lo más importante porque como ya sabéis, el Xiaomi es un reloj bastante más barato. Este modelo se puede comprar por 199 € de manera oficial aquí en España y por supuesto todos los enlaces de compra os los dejo en la descripción. Y en el caso del Samsung, pues aquí os tengo que decir que tenemos un montón de opciones, ya que, como ya sabéis, este reloj se puede comprar tanto en diferentes tamaños como también en versiones Bluetooth o LTE, cosa que por cierto el Xiaomi no ofrece en este modelo. Ya sabéis que el Pro sí que lo ofrece, pero bueno, para que podáis hacer una idea del tema del Samsung, el modelo más caro, que es el que tengo yo, que es el de 47 y el LTE, en Amazon se puede comprar por aproximadamente unos 429 €, pero obviamente tanto la versión que no sea Classic como también las versiones Bluetooth o incluso las de menor tamaño van a ser más baratas. Aún así, con estos precios pues os puedo dar una conclusión bastante clara, y es que habéis podido comprobar que el Xiaomi es un reloj mucho más barato, y a pesar de que tenga algunas cosas peores, como por ejemplo la pantalla, el sistema operativo o incluso el tema de los sensores, pues sinceramente por 200 € me parece una compra brutal. Si nos ponemos a analizar punto por punto, pues quizás el Xiaomi lo único que gana es en el tema de la batería y también en el hardware, que como habéis podido comprobar, pues tiene más almacenamiento y también más potencia, pero como os digo, el Samsung sinceramente me parece un mejor reloj, aunque también es bastante más caro, así que yo elegiría en función a eso, en función de si queréis un poquito más, iros a por el Samsung, pero si tenéis suficiente con Wear OS y algunas cosillas añadidas a él, pues yo creo que con el Xiaomi vais a tener más que suficiente. Y esa, como os comentaba, pues es mi opinión de esta comparativa. Por supuesto, deciros que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos, por si queréis ampliar toda la información que os he dado en este. Por supuesto, también en el cajón de comentarios me podéis preguntar absolutamente lo que queráis, o si tenéis alguna duda de la comparativa que os ha quedado, pues ya sabéis, por ahí tenéis el cajón. Y por supuesto, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo para decidir vuestra compra, y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!